Capítulo 238. Todo por las expectativas de uno. Auge. Una bola de luz dorada estalló en la ubicación de Nicholas Fu, destrozando el piso de concreto y enviando chispas y escombros volando por todas partes. Este niño es tan rápido, pensó Nicholas Fu, y su actitud despreocupada se desvaneció al instante. ¿Pero por qué los quirks de tipo rayo son tan rápidos? Chicharrón. Zas. Kaminari no le dio tiempo a reflexionar sobre la pregunta. Todo su cuerpo se transformó de nuevo en un rayo, exudando una postura implacable y agresiva que gritaba que no pararía hasta que la pelea terminara. No te hagas el chulo, mocoso. Gruñó Nicholas Fu, con la crueldad en sus ojos intensificándose. Volviéndose hacia su grupo, ladró. ¿Qué esperan, idiotas? Acabad con él. Incluso si no pudieran derrotar a Kaminari directamente, al menos podrían crear suficientes distracciones para que él pudiera aprovecharlas. En cuanto a su seguridad, a Nicholas Fu no le importaba. Ya estaba considerando la posibilidad de no escapar ileso hoy, ¿por qué debería preocuparse por su supervivencia? Después de todo, ¿no estaban allí los subordinados para ser sacrificados? Auge. Zas. Bang. 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 Sin necesidad de más órdenes, Cañón Negro y los demás entraron en acción. Quienes tenían armas de fuego abrieron fuego sin descanso, mientras que quienes tenían dones de largo alcance desataron sus habilidades. Los demás, carentes de armas de fuego o dones adecuados, cargaron hacia adelante con la esperanza de abrumar a Kaminari con fuerza bruta. La mayoría poseía dones de tipo mutante, con rasgos alienígenas o animales. Tomemos, por ejemplo, a un hombre cuyo torso parecía una langosta roja brillante, pero cuya mitad inferior era completamente humana. Su don era prácticamente inútil en combate, pero su cuerpo era lo suficientemente resistente como para ser carne de cañón. Estos individuos a menudo eran físicamente fuertes, de piel gruesa y gran resistencia, lo que los hacía ideales para el combate cuerpo a cuerpo. Ante esta embestida, Kaminari realizó un giro brusco, saltando en el aire para evitar la lluvia de balas y proyectiles. Su modo de alto voltaje podía proporcionar cierto grado de defensa, pero no era suficiente para resistir disparos sostenidos o ataques explosivos. Está en el aire, gritó Cañón Negro, siguiendo la mancha dorada con su mirada penetrante. El resto de la banda ajustó rápidamente su puntería, redirigiendo sus ataques hacia el cielo. Pero Kaminari se adelantó. Destello eléctrico. Una bola cegadora de luz dorada surgió del cuerpo de Kaminari, tan brillante que casi se volvió blanca. Por un instante, fue como si un sol en miniatura hubiera surgido dentro de la cúpula dorada, inundando cada rincón de luz. ¡Ah, mis ojos! No puedo ver. No puedo ver nada. Los pandilleros gritaron de dolor al perder la visión por la intensa luz. Para la mayoría, fue como si decenas de granadas aturdidoras hubieran explotado a la vez. Incluso aquellos con reflejos agudizados o sextos sentidos fueron sorprendidos, dejando solo a unos pocos que lograron cerrar los ojos a tiempo. Grita Aya. Al mismo tiempo, un sonido ensordecedor, como el graznido de miles de pájaros, atravesó el aire. Era tan agudo y estridente que hizo que los pandilleros se agarraran los oídos con agonía. Pero pronto tuvieron preocupaciones mucho más urgentes. ¡Ah! ¡Puf! ¡Arg! Gritos de dolor y el repugnante sonido de cuerpos siendo golpeados y destrozados resonaron por el espacio. Los pandilleros, antes demasiado confiados, ahora comprendían el verdadero terror de su oponente. Desde la posición estratégica de Pikachu en el lejano pájaro relámpago, la escena era clara. Kaminari, envuelto en un rayo dorado, abría paso sin piedad a la banda del tigre negro. La espada relámpago de color dorado oscuro que tenía en la mano brillaba con un brillo peligroso, pero no era tan aterradora como la mirada fría e inexpresiva en el rostro de Kaminari. Cada golpe sangraba, y cada herida infligida lanzaba arcos carmesíes que salpicaban el aire. Pero ninguno alcanzaba a Kaminari. La corriente de alto voltaje que lo rodeaba consumía cualquier sangre que se acercara, otorgándole una aura casi divina e intocable. Detener. Kaminari, detente. El rugido enfurecido de Nicholas Fu fue ahogado por los gritos desesperados del padre de Kaminari.
En comparación con los fuertes y guturales gritos de Fu, la voz del padre de Kaminari era más suave, pero transmitía una profunda preocupación y conmoción. Apenas reconoció al joven que tenía delante. ¿Era este realmente su hijo alegre y bondadoso? Lo que el padre de Kaminari no sabía era que su brillo y calidez solo existían para su familia. Estaba dispuesto a convertirse en su hijo perfecto, pero para protegerlos, lo dejaría todo a un lado. Bang. 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 Nicholas Fu rebotó rápidamente entre las paredes de la cúpula y el suelo, usando sus piernas mejoradas con resortes para perseguir a Kaminari. Maldita sea. Maldita sea. Estoy a un pelo de distancia. ¿Por qué no puedo atraparlo? Fu siempre se había enorgullecido de su velocidad, incluso fantaseando con competir con All Might algún día. Pero hoy, la realidad aplastó esa ilusión sin piedad. Afuera del domo, la escena ya era caótica. La policía había acordonado la zona y varios héroes profesionales habían llegado. Mig-Mig, vestida con su atuendo icónico, se acercó junto con otros 5 héroes. En cuanto Mig-Mig vio la enorme cúpula dorada, se detuvo y entrecerró los ojos. Le parecía inquietantemente familiar. Tras un instante, lo reconoció. Recordó lo que había sucedido durante la pelea de Kaminari Denki con Snatch hacía apenas unos días. En ese momento, un policía se acercó a Mig-Mig. Hemos retirado las cámaras de vigilancia de las calles cercanas e identificado a algunos de los implicados. Informó, resumiendo la situación. Mig-Mig frunció el ceño. Un mal presentimiento se apoderó de su pecho. Esto va a ser un problema. Murmuró en voz baja. ¿Cuál es el plan? ¿Intentamos entrar? Preguntó uno de los héroes. Mig-Mig le lanzó una mirada penetrante, su irritación era evidente. ¿Entrar? ¿Con qué? Ninguno de nosotros tiene los dones destructivos ni las herramientas necesarias para penetrar esa cúpula. ¿Qué hacemos entonces? Preguntó el oficial con el ceño fruncido. Creyó oír gritos tenues provenientes del interior. ¿Qué más podemos hacer? Esperamos. Respondió Mig-Mig secamente. Se hizo a un lado y sacó su teléfono. Después de unos cuantos timbres, alguien contestó en el otro extremo. ¿Qué pasa, Mig-Mig? Señor director, soy Kaminari. Dijo Mig-Mig con severidad, explicando rápidamente la situación. Hubo un largo silencio en el otro extremo antes de que Nezu respondiera. Entiendo. Tras finalizar la llamada, Nezu, aún en la UA atendiendo asuntos escolares, hizo otra llamada de inmediato. Esta vez, buscó refuerzos, consciente de que la UA por sí sola podría no ser capaz de mitigar las consecuencias de este incidente. Hay que salvar a Kaminari. Pensó Nezu mientras sonaba el teléfono. Pase lo que pase. Si lo perdemos ahora, caerá en el abismo. No había forma de que permitiera que un grupo de pequeños delincuentes destruyera el futuro de Kaminari Denki. Mientras tanto, en un rascacielos cercano, a unos 100 metros de distancia, un hombre alto con traje negro y máscara observaba la escena. Medía más de 2 metros, su figura era imponente incluso desde la distancia. Su mirada permaneció fija en la cúpula dorada, la luz se reflejándose siniestramente en sus ojos oscuros. Por fin llegó la hora. Murmuró el hombre. Su voz era profunda y siniestra. No tengas miedo, Kaminari Denki. Cuando saltes, te esperaré abajo para atraparte. Y nunca te soltaré. Capítulo 239. 3 partidos unen fuerzas. Kaminari, que estaba atacando a la banda del Tigre Negro con una precisión implacable, no tenía idea de cuántas miradas estaban centradas en él en ese momento ni de cuántos planes se estaban poniendo en marcha. Incluso si lo hubiera sabido, no habría importado. Su personalidad era tal que nunca se arrepintió de sus decisiones, aunque le costaran caro. Si te atreves a hacerle daño a mi familia, será mejor que estés dispuesto a pagar con tu vida. Kaminari, con el cuerpo envuelto en electricidad dorada, se encontraba en el centro de la masacre. La sangre manchaba el suelo, y los cadáveres a su alrededor pintaban una imagen escalofriante. Su fría mirada se fijó en Nicholas Fu. Guji. Nicholas Fu tragó saliva con nerviosismo, mientras sus ojos se dirigían a los cuerpos dispersos de sus compañeros. Cuando su mirada finalmente se posó en el cuerpo sin vida de Cañón Negro, se le encogió el corazón.
A diferencia de los subordinados desechables que trajo consigo, Black Cannon había sido un aliado de confianza. Juntos, escaparon de la mafia filipina y construyeron la banda del Tigre Negro desde cero. Black Cannon no era solo un subordinado, sino el segundo al mando y uno de los pocos camaradas de verdad de Zhu. Y ahora, ese leal compañero yacía muerto en el suelo. «Es una broma pesada», murmuró Nicholas Fu para sí mismo. «¿Cómo es tan fuerte este niño? Ni siquiera es adulto». Por primera vez en años, Fu sintió miedo. Su anterior bravuconería había desaparecido, reemplazada por una sonrisa incómoda y desesperada. «Bueno, mira, ¿no podemos hablarlo?», balbuceó Fu, levantando ligeramente las manos en un gesto apaciguador. «Tu padre está bien, y ya has eliminado a muchos de los míos. ¿No es suficiente?». Se rió entre dientes con fuerza. «Sabes que matar es ilegal, ¿verdad? Si me matas, irás a la cárcel por mucho, mucho tiempo». «¿Esas son tus últimas palabras?», preguntó Kaminari con frialdad. «Ya les dije. Todos morirán hoy». Antes de que Fu pudiera responder, Kaminari se lanzó hacia adelante en un rayo de luz dorada, con Raikiri crujiendo siniestramente en su mano. «No moriré aquí. Si alguien muere hoy, eres tú», rugió Fu. Al ver que las negociaciones habían fracasado, decidió luchar hasta el final. Con un potente salto, Fu se lanzó hacia adelante. «El rompecorazones del Tigre Negro», gritó, con sus garras apuntando al pecho de Kaminari. Rugido. 5 minutos después, el silencio se apoderó de la cúpula dorada. El único sonido provenía del débil aullido de las sirenas en el exterior. Dentro, el aire estaba impregnado de un hedor a sangre. «Es hora de pensar en lo que viene después», murmuró Kaminari. Se quedó de pie junto al cuerpo sin vida de Zhu, con su aura dorada atenuada y la expresión vacía. 14 personas murieron. Al usar su don para matar, Kaminari cometió lo que la ley consideraba un crimen atroz. Incluso siendo menor de 16 años, sabía que habría consecuencias. Aunque la pena de muerte estaba descartada, años de prisión eran casi inevitables. Ahora se enfrentaba a una decisión crucial que marcaría el resto de su vida. ¿Debería quedarse y afrontar las consecuencias, o iría a abandonarlo todo? Con su velocidad, potenciada por su modo eléctrico de alto voltaje, escapar era totalmente posible. La policía y los héroes de afuera no podrían detenerlo. «Hijo. Hijo, tienes que irte», dijo el padre de Kaminari con urgencia, agarrándolo por los hombros. «Aléjate lo más que puedas. Si alguna vez necesitas ayuda, busca la manera de contactarme. Haré lo que sea necesario». Pensaba lo mismo. Comenzó Kaminari. «Pika». Antes de que pudiera terminar, Pikachu corrió hacia él y saltó sobre su hombro. Sus ojos azules brillaron intensamente, proyectando 3 notificaciones de llamada entrante en el aire. «Parece que todos están al tanto de la situación», comentó Kaminari con una sonrisa irónica. «Mejor contesta las llamadas. Quizás las cosas cambien». A pesar de la gravedad del momento, su voz se mantuvo serena y su expresión relajada. No era arrogancia, sino la confianza que emanaba de años de incansable entrenamiento y preparación. «Kaminari-kun». La voz de Nezu llegó. «Kaminari, ¿estás bien?». El tono preocupado de Momo siguió. «Chico, esta vez sí que te superaste. Increíble», dijo Mitsui Buntais con una risita burlancia. Kaminari saludó a los 3 que llamaban, pero miró a Mitsui Buntais con cierta confusión. «Anciano, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué te metes?». Aunque Kaminari había salvado la vida de Mitsui, el hombre había saldado esa deuda con el regalo de Pikachu. En lo que a Kaminari respectaba, estaban a mano. «¿Por qué? ¿Es tan raro que te ayude? No olvides que me llamaste varias veces. Te he cogido cariño, muchacho». Mitsui respondió con una sonrisa tranquila. «Este viejo, ni siquiera sé cómo responder». Kaminari negó con la cabeza, sonriendo con amargura. «No necesitas decir nada. Solo escucha». Tras la breve intervención de Mitsui, la voz de Nezu tomó el control. «Kaminari, no te voy a mentir. Has cometido un grave delito. Pero eso no significa que este sea el final». «Ah, ¿sí?». Kaminari arqueó una ceja. «¿Cuál es el plan, director?». «Es una explicación larga, pero la idea es que no necesitas hacer mucho.
Solo sigue mis instrucciones. Primero, no corras. Si huyes, todo lo que estamos haciendo será en vano. En segundo lugar, nunca admitas que mataste a alguien. Al final, esas muertes podrían no atribuírsete. En tercer lugar, desde ayer, te convertiste oficialmente en profesora de planta en la preparatoria UA. Ayudarás al departamento de héroes con la capacitación para el desarrollo de dones. ¿Qué? El anuncio del director dejó atónitos a Kaminari, a su padre y a Snatch. Señor director, Kaminari ni siquiera es adulto. ¿Cómo es posible que sea profesor en la UA? Protestó el padre de Kaminari. Y ni siquiera tiene un certificado de enseñanza. Puede que sea cierto, pero es un asunto interno de nuestra escuela. La UA puede contratar a quien considere oportuno como profesor. Ninguna autoridad externa tiene derecho a interferir, dijo Mezu con seguridad. Aunque la legislación japonesa valoraba mucho la educación, la escasez de profesores cualificados permitía ciertas excepciones. Las escuelas podían contratar a su discreción a profesores sin licencia, siempre que cumplieran con los estándares internos. ¿Pero por qué me nombran profesor?, preguntó Kaminari, todavía desconcertado. Esta vez, Momo intervino. Porque una vez que seas oficialmente profesor de la UA, este asunto no solo te involucrará a ti, involucrará a toda la escuela. Compartiremos la presión con la preparatoria UA, explicó. Esto nos facilitará gestionar las consecuencias y tomar medidas. Capítulo 240. Finalmente nos encontramos. Tras escuchar la situación con claridad, Kaminari asintió y respondió. De acuerdo, lo entiendo. Chico, ten paciencia, dijo Mitsui Buntais con tranquilidad. Te prometo que saldrás de ahí en 3 días como máximo. A pesar de su serena compostura, Mitsui irradiaba seguridad. En la sociedad capitalista japonesa, la influencia combinada de 2 grandes conglomerados y una prestigiosa universidad era una fuerza que ni siquiera el primer ministro podía ignorar. Para la gente común, la muerte de más de una docena de personas significaría desesperación. Pero para quienes tenían suficiente poder y conexiones, era simplemente un asunto problemático que resolver. Ja. Nunca pensé que llegaría a tener tantos privilegios, murmuró Kaminari con una sonrisa irónica tras colgar la llamada. Sin saberlo, había acumulado importantes recursos y contactos. ¿Pero por qué alguien como él me valora tanto? ¿Acaso hice algo extraordinario antes? Afuera del domo de arena dorada, la policía, Mignig y otros héroes profesionales observaron cómo la barrera brillante comenzaba a disolverse. La arena se transformó en varias pokeballs doradas que flotaban en el aire. Pero justo cuando la atención de todos estaba fijada en Kaminari y sus alrededores, las pokeballs doradas desaparecieron silenciosamente, desapareciendo sin dejar rastro. Por fin llegó el momento de conocerlo, Kaminari-kun. Desde lo alto de un edificio cercano, All for One observaba a Kaminari y la masacre que lo rodeaba. Murmuró para sí con gran satisfacción, esperando a que Kaminari y Snatch fueran puestos bajo custodia policial. Entonces, su figura se disolvió en la noche, sin dejar rastro de su presencia. Sonido metálico. Kaminari observó cómo cerraban la puerta de la celda y el policía se marchaba. Se encogió de hombros con indiferencia y comenzó a observar su entorno. Sí, lo habían detenido. Era algo completamente nuevo, algo que no había sucedido en ninguna de sus vidas. Sin embargo, su padre y Snatch no fueron detenidos. Su padre fue víctima y no se le acusó de nada, mientras que Snatch, como héroe profesional, era inmune a tales cargos, incluso si hubiera matado a alguien. Kaminari, por otro lado, no tenía licencia de héroe ni temporal ni de ningún otro tipo y las quemaduras en los cuerpos de los fallecidos eran evidencia clara de su participación. Como ya era tarde, la policía decidió retenerlo en la comisaría local durante la noche. Por la mañana, lo trasladarían a la jefatura de policía de Saitama para continuar su procesamiento. Después de todo, se trataba de un caso de uso no autorizado de dones que resultó en muertes. Y la muerte de más de una docena de personas. El asunto era demasiado serio para tomarlo a la ligera. Así es una sala de detención. Es sorprendentemente acogedora, pensó Kaminari sentado en la cama de hierro pegada a la pared. La habitación era pequeña pero ordenada.
El suelo estaba cubierto de tatamis, había un pequeño televisor LCD colgado en la pared e incluso había una mesa y sillas, probablemente para comer. Esta debe ser una habitación individual. Parece que Mitnick me ayudó. Eso es bueno, así se reduce la posibilidad de problemas innecesarios. Reflexionó Kaminari, reclinándose. Fuera de la entrada de la comisaría. Bueno, Kaminari Denki ya está en tus manos. Dijo Mitnick, dirigiéndose a dos héroes profesionales que estaban frente a ella. Se resistía a irse, pero el personal de la estación no le permitió quedarse debido a su estrecha relación con Kaminari. En cambio, la tarea de velar por él recayó en los héroes profesionales Ropeman y Flashman. No te preocupes, Mitnick-senpai. Le aseguró Flashman con entusiasmo. Nos aseguraremos de que Kaminari Denki esté a salvo. Si algo sucede, te avisaremos de inmediato. Mientras Mitnick se iba, Flashman no pudo evitar dejarse llevar por sus pensamientos. Dicen que a Mitnick le gustan las aventuras. Si tengo suerte, quizá me elija a mí. Apenas medio minuto después de la partida de Mitnick, el hombre cuerda se burló a carcajadas. ¿Tan bajo ha caído el mundo de los héroes? ¿Estamos protegiendo a un demonio que mató a más de una docena de personas? La amargura en su voz era inconfundible. Sentía un profundo resentimiento tanto hacia Mitnick como hacia Kaminari, y la situación actual de este último le producía una retorcida satisfacción. Flashman, vestido con un ajustado traje blanco y verde, frunció el ceño ante el comentario de Ropeman. Se giró hacia su colega con una mirada de clara desaprobación. Oye, no sé si tienes problemas con Mitnick o con la preparatoria UA, pero déjame darte un consejo. Dijo Flashman con frialdad. Si tu problema es con ella, bien. Pero si estás hablando mal de la UA, mejor no lo digas. Para Flashman, la preparatoria UA representaba un faro inquebrantable de justicia, una institución que se mantuvo firme incluso en los momentos más difíciles. Él no se graduó de la UA, pero respetaba profundamente su legado. Escuchar a alguien insultarla le tocó la fibra sensible. ¿Qué acabas de decir? Espetó el hombre cuerda, furioso. Ya me oíste. Y déjame aclarar algo. Si vuelves a insultar a la UA, te denunciaré para que te retiren la licencia. Quizás entonces te dé una lección. Replicó Flashman con voz cargada de desprecio. Para enfatizar su punto, su cuerpo comenzó a brillar débilmente, irradiando una suave luz blanca. ¿Crees que te tengo miedo? Se burló el hombre cuerda, activando su don. Las cuerdas de aleación que lo rodeaban comenzaron a moverse como si tuvieran vida propia. Solo eres un novato sobrevalorado. La tensión entre ambos era palpable, pero de repente fue interrumpida por una risa baja y ronca, un sonido que les envió escalofríos por la espalda. No esperaba presenciar una escena tan fascinante. Dijo una voz tranquila pero amenazante. Desafortunadamente, tengo asuntos más urgentes que atender, así que tendré que interrumpir tu actuación. ¿Quién está ahí? Las expresiones de Ropeman y Flashman cambiaron de inmediato al girarse para encarar la fuente de la voz. Lo que vieron les heló la sangre. La figura frente a ellos vestía un traje negro y una capucha, su imponente presencia era amplificada por los cuerpos sin vida de los oficiales que habían estado estacionados cerca, ahora yacían en silencio en el suelo. Kaminari Denki está aquí, ¿verdad? Preguntó All for One, con un tono cortés pero cargado de malicia. Llevo mucho tiempo esperando esta reunión. Ambos héroes reconocieron el peligro de inmediato. Sin dudarlo, activaron sus dones, preparándose para atacar al intruso. Atar con cuerdas. Aquí viene Flash. Varias cuerdas de aleación, que brillaban con una luz blanca brillante, se dispararon hacia All for One. Al mismo tiempo, Flashman cargó hacia adelante, con su armadura diseñada para contrarrestar la luz cegadora, moviéndose a una velocidad vertiginosa. ¡Qué poco impresionante! All for One levantó la mano levemente. Una oleada de inmensa presión estalló. Onda de choque. Auge. El ataque impactó a ambos héroes como un tren de carga, destrozando sus armaduras y uniformes. Ambos se desplomaron con heridas abiertas en el pecho, dejando charcos de sangre mientras el aire se impregnaba de un olor a hierro. Dentro de la comisaría, más agentes acudieron al lugar, alertados por el ruido. Pero antes de que pudieran salir, otra onda expansiva los hizo retroceder.
La sangre y los escombros se esparcieron por todas partes mientras eran destrozados. Toca. 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 En la sala de detención, Kaminari ya se había puesto de pie, con el cuerpo tenso. El sonido de pasos lentos y pausados resonó en el oscuro pasillo. Pronto, una figura alta emergió de las sombras, con el rostro oculto por una capucha. «Primera vez que nos vemos, Kaminari-kun», dijo All for One con voz tranquila pero llena de intención. Grieta. Chispas doradas brillaron cuando Kaminari activó su modo de alto voltaje, entrando en su modo mejorado. Se le erizó el pelo mientras su cuerpo brillaba con una luz dorada. «¿Estás aquí para verme?», preguntó Kaminari con cautela, en tono bajo y mesurado. Capítulo 241. La maraña de Kaminari. Ante la pregunta de Kaminari Denki, All for One no respondió de inmediato. En cambio, observó la brillante electricidad dorada que crepitaba alrededor de Kaminari con un toque de admiración. «Este movimiento tuyo se llama modo de alto voltaje, ¿verdad? Triplica tu velocidad de movimiento, de disparo y de reacción. También te permite mantenerte en el aire temporalmente aprovechando tu velocidad extrema, lo que prácticamente te permite volar. Al mismo tiempo, cada uno de tus puñetazos y patadas lleva aproximadamente 100.000 voltios de electricidad, lo que te convierte en una fuerza formidable tanto a nivel ofensivo como defensivo». All for One había pasado un tiempo considerable investigando a Kaminari, especialmente su quirk, ya que era fundamental para comprender las capacidades del joven héroe. Sin embargo, el resultado de esta investigación fue sorprendente. All for One finalmente abandonó la idea de robar el don de Kaminari. La razón era simple: la electrificación de Kaminari. El don, en sí mismo, no era particularmente destacable. De hecho, All for One comparó el don de Kaminari con varios otros dones basados en rayos, y los resultados fueron claros. La habilidad de Kaminari tenía varias deficiencias significativas en comparación con otras. Por ejemplo, la electrificación de Kaminari requería una carga manual para almacenar electricidad. Mientras tanto, otro don, llamado energía eléctrica, permitía al usuario absorber partículas cargadas del aire de forma pasiva. En cuanto al control, Kaminari inicialmente no tenía forma de dirigir su electricidad, a diferencia de otro don llamado control del trueno, que permitía al usuario manipular libremente las corrientes externas. Si bien control del trueno inicialmente requería el uso de un pequeño generador, su potencial sugería que, con el entrenamiento adecuado, el usuario podría llegar a controlar partículas cargadas en la atmósfera, o incluso invocar rayos de las nubes de tormenta. Comparado con tales capacidades, el don de Kaminari parecía insignificante. Su fuerza actual claramente no se debía al don en sí, sino a su creatividad de genio y a su rigurosa práctica. Incluso si All for One robara el don de Kaminari, no replicaría sus habilidades. Esta constatación fue una de las razones por las que All for One valoraba tanto a Kaminari. Aunque pareces conocerme muy bien, debo decir que hay miles de personas en Japón que me han analizado a fondo. Así que esto no es particularmente impresionante, dijo Kaminari con fingida indiferencia, disimulando su tensión con un toque de broma. Su afirmación no era del todo falsa. A medida que su reputación crecía, mucha gente empezó a analizar sus habilidades. Los fans incluso crearon perfiles detallados del personaje, desglosando sus habilidades y actuaciones en diferentes escenarios. Sin embargo, interrumpió All for One, lo que no saben es el otro lado de tu alma, y eso es lo que estoy aquí para ayudarte a descubrir. ¿El otro lado? ¿Ayudarme? Kaminari levantó las cejas con fingida sorpresa. Bueno, antes de continuar, ¿podrías explicarme quién eres y por qué estás aquí? All for One dudó un momento antes de decidir continuar. Sin embargo, en lugar de responder directamente a la pregunta de Kaminari, sugirió un cambio de sede. Puedo revelarte mi identidad y la verdad sobre este mundo, pero antes de seguir discutiendo, ¿podemos mudarnos a un lugar menos expuesto? La expresión de Kaminari no cambió, pero su tono tenía un matiz de sarcasmo. Ni siquiera me has dicho quién eres ni qué quieres. ¿De verdad crees que te seguiría a algún sitio sin saber nada? ¿Te parezco un niño de 3 años? All for One hizo una pausa, considerando el punto de Kaminari, antes de asentir levemente. De acuerdo. Hablemos. No era que no pudiera obligar a Kaminari a obedecer, lo hacía con facilidad. Pero Kaminari no era solo un peón ni una herramienta desechable.
Era alguien a quien All for One esperaba conquistar voluntariamente. Además, All Might se encontraba lejos, en la prefectura de Shizuoka, lo que le daba tiempo de sobra. Los héroes de la ciudad de Saitama eran insignificantes en comparación, e incluso si llegaran, no representarían una amenaza real para él. Mi historia comienza con la primera generación de este llamado Nuevo Mundo. Comenzó All for One. Durante los siguientes 20 minutos, relató su historia con One for All, detallando las brutales luchas y los orígenes de su conflicto. Mientras Kaminari escuchaba, recompuso algunas de las partes faltantes de la narrativa de este mundo. Sin embargo, Kaminari no se centraba en la épica batalla entre All for One y One for All. En cambio, sus pensamientos se dirigieron a dos individuos específicos: All Might y Midoriya Izuku. Claro, la rivalidad entre las fuerzas de la justicia y la oscuridad sonaba grandiosa, pero como alguien que había visto innumerables historias con tramas similares, Kaminari la encontró un poco cliché. Narraciones heroicas como esta estaban lejos de ser únicas. All Might es el octavo portador de One for All, y All for One es un don heredable. Pensó Kaminari. All Might resultó gravemente herido en su batalla contra All for One y tuvo que buscar un sucesor. Entonces aparece Midoriya Izuku con su aterrador potencial explosivo. Mientras Kaminari conectaba los puntos, sus ojos se iluminaron con una claridad repentina. Comprendió algo que ni siquiera All for One sabía aún. All Might le pasó el One for All a Midoriya Izuku. Con razón, murmuró Kaminari para sí mismo. Por eso Midoriya siempre se sentía raro. Este chico es el protagonista por excelencia del manga shonen. Mientras All for One seguía narrando, los pensamientos de Kaminari se aceleraban. El escenario, los personajes, los temas, todo empezó a encajar en su mente. Una sociedad construida alrededor de superpoderes, un entorno académico, la herencia de la justicia y la oscuridad, temas de amistad, trabajo duro y triunfo. En ese momento, Kaminari comenzó a sospechar que de alguna manera había aterrizado en otro mundo de manga, un mundo sobre el que aún no había leído. ¿Y si esto realmente es un mundo de saltos?, especuló Kaminari. Entonces, según la lógica del género, las fuerzas oscuras inevitablemente perderán al final. La mirada de Kaminari se desvió hacia All for One, y su expresión se complicó. Por lo que había oído, este hombre era sin duda el villano definitivo de la historia, una figura destinada a enfrentarse a All Might. Si All Might cede su poder a Midoriya, la narrativa se centrará en la siguiente generación. Esto significa que tanto All Might como All for One están destinados a hacerse a un lado, ya sea por heridas o por muerte. La historia se centrará entonces en Midoriya y un villano más joven y prometedor. Y ese nuevo villano probablemente será poderoso, carismático y... Kaminari hizo una pausa, mirándose. Espera, ¿podría ser yo? La idea lo impactó como un rayo. La apariencia, personalidad y habilidades de Kaminari parecían encajar con el arquetipo de un antagonista de nueva generación. Pero si eso es cierto, pensó Kaminari, ¿por qué All for One me buscaría ahora? Mi existencia aquí comenzó siendo un bebé. Si de verdad estaba destinado a ser el próximo villano, ¿no debería haber cambiado mi apariencia debido a la trama? La mirada de Kaminari volvió a All for One, quien acababa de terminar de hablar. Por un instante, ambos se miraron en silencio, intentando comprender los pensamientos del otro. Dios mío, pensó Kaminari, completamente perplejo. ¿Qué demonios está pasando aquí? Capítulo 242. La petición de Kaminari. Ahora que sabes quién soy y por qué estoy aquí para llevarte lejos, ¿cuál es tu elección, Kaminari? All for One permaneció tranquilo fuera de la celda, con voz baja y firme. Lentamente, levantó la mano derecha, dispuesto a destrozar los barrotes de hierro en cuanto Kaminari accediera. No actúes todavía, dijo Kaminari con una sonrisa tranquila. Según mi cálculo, la policía y los héroes llegarán en unos 5 minutos. Ah. All for One ladeó ligeramente la cabeza, intrigado. No parece preocuparte por mi identidad. ¿Por qué lo estaría? Respondió Kaminari encogiéndose de hombros. No has hecho nada que me ofenda, y no soy policía ni héroe. ¿Por qué debería odiarte? Jejeje, sí que eres diferente, dijo All for One con un tono divertido. Incluso con el rostro oculto por una capucha negra, su aprecio por Kaminari creció.
Comparado con otros prospectos, como Tomura Shigaraki, Kaminari tenía una serenidad e inteligencia que lo hacían sentir muy superior. Entonces, ¿tu objetivo final es destruir la sociedad actual y devolver el caos de la era oscura que gobernaste antes? Preguntó Kaminari con un tono casi casual, como si hablara del clima. En ese momento, ya se oían débiles alarmas a lo lejos. Sin embargo, ni Kaminari ni All for One reaccionaron. Así es. Un mundo sin ataduras ni restricciones. Un lugar donde los fuertes pueden hacer lo que quieran. Claro, claro. Dijo Kaminari asintiendo antes de plantear otra pregunta. Pero, ¿alguna vez has considerado que los tiempos han cambiado? ¿Los tiempos han cambiado? All for One repitió la frase lentamente, tomado por sorpresa. Kaminari se recostó en la cama de la celda, manteniendo solo una ligera carga en su cuerpo para permitirle moverse con rapidez. La razón por la que triunfaste entonces no fue solo por tu don ni por tus estrategias. Un factor importante fue el caos provocado por la repentina aparición de los dones. La sociedad no supo cómo manejarlo. Miró la alta figura de All for One con una leve sonrisa. Pero ahora, las cosas son diferentes. El mundo se ha adaptado a los dones. Si causas el caos en Japón, ¿crees que el resto del mundo se quedará de brazos cruzados? La voz de Kaminari se agudizó al insistir. Dime, All for One, ¿aún tienes la fuerza para enfrentar al mundo entero? A partir de la explicación anterior de All for One, Kaminari había notado algo peculiar. Sus ambiciones parecían centrarse únicamente en Japón, como si derrocar al país significara la victoria. Pero la realidad era mucho más compleja. All for One guardó silencio, sumido en sus pensamientos. Estaba tan absorto en su obsesión con One for All y All Might que no había considerado seriamente las consecuencias globales de sus acciones. Al ver esto, Kaminari sonrió con suficiencia. Así que, antes de intentar conquistarme, mejor piensa en eso primero. Además, debo admitir que tu don es fascinante. Afuera, por fin llegaron los refuerzos. La entrada de la comisaría estaba repleta de luces intermitentes procedentes de patrullas, y 3 vehículos armados de transporte de personal se posicionaron. Muévete, muévete. Policías antidisturbios fuertemente armados salieron de los vehículos y formaron filas detrás de los héroes profesionales, incluido Midnight, que había llegado para liderar la carga. Parece que tendremos que continuar esta conversación en otro momento. Dijo Kaminari encogiéndose de hombros. No me iré contigo, hoy no. Aún no me has dado una razón para creer en tu visión. Sinceramente, Kaminari sintió un poco de arrepentimiento. Aún quería aprender más sobre el don de All for One, en particular sobre la capacidad de extraer y transferir dones, un poder que lo intrigaba profundamente. Al pensarlo, Kaminari no pudo evitar trazar un paralelismo. Ahora que lo pienso, tu habilidad es como la fruta oscura de One Piece. Kaminari entrecerró los ojos al mirar a All for One. Y hasta vistes de negro. De verdad que transmites. Barba negra. All for One rió entre dientes, divertido por la comparación. ¿Te interesa mi don? Si quieres saber más, puedo darnos 10 minutos más. O más, si quieres. ¿Ganar tiempo? ¿Qué haces? Auge. Antes de que Kaminari pudiera terminar su pregunta, estalló una onda de choque ensordecedora. Todo el edificio pareció crujir bajo la fuerza de la explosión. Kaminari sintió cómo el aire era absorbido por su entorno, dejándolo sin aliento mientras el vendaval azotaba la estación. Su cabello se agitó violentamente y su cuerpo se tensó instintivamente. Cuidadoso. No es bueno. Ah. La policía antidisturbios y los héroes que iban al frente fueron despedidos por la fuerza de la onda expansiva. Varios escupieron sangre al salir volando, estrellándose contra paredes y vehículos. Kaminari observó cómo se desarrollaba la escena, con la mente momentáneamente en blanco. Si albergaba alguna duda sobre la condición de All for One como el villano más peligroso del mundo, ahora se había disipado por completo. Continúa. Dijo All for One con voz tranquila y serena. Ni siquiera se había girado para mirar el caos que había tras él, pues su atención seguía puesta en Kaminari. ¿Qué más quieres saber? Kaminari dudó un momento antes de preguntar. ¿Tu capacidad para transferir dones tiene algún efecto secundario? All for One no dudó en responder. Sí, hay riesgos.
Para las personas sin don, no hay problema, pueden recibir dones sin problema. Pero para quienes ya poseen dones, recibir uno nuevo puede causar inestabilidad. Los dones pueden fusionarse en algo nuevo o coexistir. Sin embargo, en algunos casos, la incompatibilidad provoca el colapso total de la persona. Kaminari se frotó la barbilla pensativo. Ya veo. Hizo una pausa, desgarrado por la audaz idea que se formaba en su mente. Según la explicación de All for One, existían riesgos, pero tal vez hubiera una manera de mitigarlos. ¿Qué tienes en mente?, preguntó All for One, con un interés evidente. Kaminari se acercó a las barras de hierro, bajando ligeramente la voz. ¿Y si el segundo don es de la misma categoría que el primero? Por ejemplo, si alguien con un don eléctrico recibiera otro don eléctrico, ¿no disminuirían las posibilidades de colapso? Quizás incluso desaparecerían por completo. ¿Ah, sí? All for One se inclinó ligeramente, intrigado por la hipótesis de Kaminari. Tras reflexionar un instante, no pudo evitar creer que la idea tenía mérito. Bueno, está decidido. Tendré que comprobar esta teoría a mi regreso. Se dijo All for One con un tono de voz lleno de entusiasmo. ¿No quieres que te siga?, preguntó Kaminari con una sonrisa pícara. Entonces tráeme un regalo. Demuestra tu valía. All for One rió entre dientes. Ya veo. Aún no te comprometes, pero estás dispuesto a exigir. La sonrisa de Kaminari se ensanchó. ¿Por qué no? Si hay una oportunidad de mejorar mi don, sería estúpido no aprovecharla. Si se uniría o no al equipo de All for One se decidiría más adelante. Por ahora, la prioridad era clara. Asegurar los beneficios primero. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tatoo 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Schwirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.